Es el SCP número 2026, se le clasifica como seguro. SCP-2026 es una colección de productos de enjuague bucal con la etiqueta en sus envases de la historia de tamaño divertido de Wilson y Wong. Actualmente, 135 botellas están bajo la custodia de la Fundación. Análisis en las estructuras químicas de los paquetes y el mismo enjuague bucal no revela propiedades anómalas. 15 sabores han sido encontrados e identificados por la Fundación, 10 de estos tienen nombres correspondidos a las sociedades humanas del pasado, mientras que 5 corresponde a civilizaciones de ciencia ficción literaria. Las propiedades anómalas de SCP-2026 se manifestarán cuando sea utilizado el enjuague bucal por un humano. Aproximadamente 2 horas después del uso, uno de los dientes se cae, sin patrón aparente del diente seleccionado. Después de 3 días, el diente caído volverá a crecer en la misma posición. Durante los 7 días después de haberse desprendido, el diente caído sufrirá una transformación, secciones del diente se transformarán en entidades humanas en miniaturas sapientes hechos de pulpa y esmalte. Este fenómeno solo se producirá si el sujeto mantiene buena higiene dental, si no, el proceso se detiene después de varios días. Esta entidad es conocidas a partir de ahora como SCP-2026-1 comenzarán a construir estructuras arquitectónicas complejas a partir del diente afectado. La naturaleza y la civilización de SCP-2026-1 aparentemente depende del sabor seleccionado. Las instancias de SCP-2026-1 son capaces de hablar, escribir y leer en el idioma correspondiente al sabor de la civilización. Las instancias de SCP-2026-1 seguirán construyendo más estructuras de cualquier material cercano sólido, incluyendo plástico, concreto, acero, vidrio, papel y dispositivos electrónicos. Las instancias de SCP-2026-1 no construirán estructuras con cualquier tejido vivo. Además de la carne humana, el único material encontrado hasta ahora que no es convertida por las instancias de SCP-2026-1 es la madera, que ha demostrado ser eficaz en la prevención de la expansión de SCP-2026-1. Las instancias de SCP-2026-1 formarán sociedades complejas y asumirán funciones comunes a la civilización correspondiente, como los comerciantes, los trabajadores, la nobleza, el clero, los científicos y los políticos. Actualmente no se conoce ningún límite al número de veces SCP-2026 se puede utilizar para producir sus efectos, aunque debe tenerse en cuenta que SCP-2026 solo puede utilizarse una vez cada 2 meses por un individuo determinado. Observación ha indicado que los individuos de SCP-2026-1 son aparentemente incapaces de percibir los humanos. Cualquier interacción de SCP-2026-1 por los seres humanos en general, parece ser percibido por el SCP-2026 como una forma de intervención divina por un dios o un ser superior. Se han realizado interacciones entre 2 o más civilizaciones diferentes de SCP-2026-1, las interacciones resultantes son muy variadas y aparentemente al azar, que van desde la convivencia armónica o la total a la guerra constante entre instancias. Los casos de SCP-2026 deben ser almacenados en un armario estándar de contención en el Site-20. Las instancias de SCP-2026-1 deberán mantenerse en cajas de madera sin tapa en una celda de confinamiento en el mismo sitio, con exposición directa a una iluminación estándar. Experimentos con SCP-2026 deben contar con la aprobación de al menos un investigador de nivel 3.